Vamos a ver entonces qué es un espacio vectorial o a qué vamos a llamar espacios vectoriales. Y lo que vamos a hacer ahora es generalizar un poco los conceptos que estuvimos viendo en la unidad 1, 2 y 3 de álgebra, ¿sí? Lo que vamos a definir ahora, o vamos a empezar a hablar de espacios vectoriales. ¿Qué es un espacio vectorial? Un espacio vectorial, como la definición lo indica, es un conjunto no vacío de objetos denominados vectores, a donde puedo definir dos operaciones, la suma y el producto por un escalar. Y para considerar a un conjunto de objetos, dijimos, de vectores como un espacio vectorial, debemos corroborar que cumplan o que satisfagan 10 axiomas que vamos a ver ahora en un ratito. Lo que quiero que quede claro es que a estos vectores a los cuales me voy a empezar a referir, no solo hacen referencia a los vectores que vimos en la unidad número 2, sino que estos objetos que componen a los espacios vectoriales pueden ser matrices, polinomios, funciones, vectores propiamente dicho, números o estructuras algebraicas. Lo que quiero decir es que vamos a generalizar conceptos y cada vez que yo haga referencia a vectores de ahora en adelante, puedo referirme a cualquiera de estas entidades que les menciono aquí abajo. Entonces, para definir un espacio vectorial, debo chequear que sus elementos satisfagan 10 axiomas. Estos 10 axiomas corresponden 5 de ellos a la suma y 5 de ellos al producto por un escalar. ¿Cuáles son los axiomas referidos a la suma que deben cumplir los objetos u vectores que componen a mi espacio vectorial? Y ahora voy a definir a U y B como dos vectores que pueden ser vectores en R2, en R3, en Rn propiamente dichos, o por ejemplo matrices de 2 por 2 o matrices de 2 por 5, etc. Estos vectores U y B pertenecen a mi espacio vectorial B. Esto que está nombrado como B mayúscula hace referencia al espacio vectorial. Entonces, U más B debe pertenecer también a ese espacio vectorial. Y esto es lo que se conoce como ley de composición interna o ley de cerradura para la suma vectorial. Quiero decir que para un espacio vectorial, por ejemplo, conformado por matrices de 2 por 2, cualquier matriz de 2 por 2 sumada a otra matriz del mismo orden perteneciente a ese espacio vectorial me tiene que dar como resultado una matriz de 2 por 2. Eso es lo que está diciendo esta ley de composición interna. Que esa matriz que yo obtengo como resultado debe pertenecer al mismo espacio vectorial. Este es el primer axioma que debo probar para saber si en ese caso las matrices de 2 por 2 constituyen a lo que yo voy a denominar como espacio vectorial. Además, se debe satisfacer la propiedad conmutativa, es decir, si U y B son vectores de mi espacio vectorial B, entonces la suma de U más B debe ser igual a la suma de B más U. Esto podemos verlo o pueden imaginárselo también con vectores de 2 por 2, por ejemplo. La propiedad conmutativa de la suma se mantiene para la suma de vectores, es decir que el espacio vectorial de R2 también satisface estos dos axiomas. Además, la suma de vectores, hablando siempre genéricamente de vectores, es asociativa, es decir, que U más B más un tercer vector W debe ser igual a U más B más W. Propiedad asociativa de la suma, aplicada a vectores, matrices, polinomios, etc. Estamos generalizando. La existencia de un elemento neutro. Siempre para definir un espacio vectorial debe existir un elemento al que llamo 0, que pertenece a ese espacio vectorial, de manera tal que para todo vector perteneciente a B se cumple que la suma de ese vector más el elemento neutro es igual al vector en sí mismo.
Piensen que existe un elemento neutro para polinomios de grado 5, por ejemplo, es aquel polinomio de grado 5 que tiene todos sus coeficientes iguales a 0. Entonces, cuando yo sumo un polinomio de grado 5 cualquiera, más el polinomio de grado 5 cuyos coeficientes son iguales a 0, lo que voy a obtener es el polinomio de partida, no se modifica. Y existe también un elemento al que llamo inverso, tal que para todo u que pertenece a mi espacio vectorial B, existe menos u que también pertenece a mi espacio vectorial, de manera tal que la suma de u más menos u o su inverso sea igual al vector nulo. Voy a llamar vector nulo a el 0 del espacio vectorial correspondiente. Cuando el espacio vectorial es matrices de 2 por 2, el vector nulo será la matriz nula para el orden correspondiente. En el caso del polinomio se los dije recién, en el caso de vectores de cualquier orden ya se los imaginarán. Entonces, un espacio vectorial es un conjunto no vacío de objetos a los que denomino vectores, en donde se define la operación de suma y de producto por un escalar, en donde se cumplen o que satisfacen los siguientes 10 axiomas. Los primeros 5 los acabamos de ver, correspondientes a la suma. Los segundos 5, o del 5 al 10, esto tiene un error acá en el apunte, los tienen numerados, son aquellos que están asociados al producto por un escalar. El sexto axioma dice: si U pertenece a mi espacio vectorial B y K es un escalar, entonces K por U también pertenece a mi espacio vectorial B. Y esto es lo que se conoce como ley de composición externa, es la definición propiamente dicha del producto por un escalar, y también se llama ley de cerradura de la multiplicación por un escalar. Además, el producto por un escalar tiene que satisfacer la propiedad asociativa o cumplir el axioma número 7. Si U pertenece a B y K y M son escalares, entonces obtenemos la ecuación que acá les marco. M por U multiplicado por K es igual a K por M multiplicado por U. Y el resultado de esta multiplicación debe pertenecer también al espacio vectorial B. El axioma número 7 dice que se debe cumplir la propiedad distributiva respecto a la suma de vectores, es decir, si U y B son vectores de mi espacio vectorial B y K es un escalar, entonces la suma de U por B, de U más B, perdón, multiplicado por K, debe ser igual a la multiplicación de K por U más la multiplicación de K por B. Y el resultado, por supuesto, por el axioma número 6, también tiene que pertenecer al espacio vectorial B. Se debe satisfacer el axioma número 9, sí, este era el 8, este es el 9. La propiedad distributiva respecto a la suma de escalares. Lo mismo, pero con respecto a la suma de escalares. Si U pertenece a mi espacio vectorial B y K y M son escalares, entonces K más M multiplicado por U debe ser lo mismo que K por U más M por U. Y por último, el axioma número 10 es la existencia del elemento neutro referido al producto por un escalar, es decir, para todo U que pertenece a mi espacio vectorial B, se cumple que 1 por U es igual al vector U. En el caso del elemento neutro para la suma es el 0, el elemento neutro en el producto por un escalar es el 1. Es decir, que cualquier conjunto de objetos que satisfagan los 10 axiomas puede ser denominado espacio vectorial y a cada uno de los objetos que lo componen lo podemos llamar vector. Entonces, lo que les recomiendo, en primer lugar, para empezar a comprender estos temas que son medios difíciles de entender en una primera impresión, es que resuelvan
los problemas del cuadernillo de práctico tienen al principio varios ejercicios en los que les pide demostrar que tal o cual conjunto de vectores es un espacio vectorial, y tienen ahí ejercicios resueltos en los que pueden ver cómo van demostrando cada uno de los axiomas, y eso les permite capaz comprender un poco estas definiciones. Bien, además de un espacio vectorial, podemos hablar o definir a subespacios vectoriales. ¿Y a qué vamos a llamar subespacio vectorial? Un subespacio vectorial será un conjunto no vacío, W, que pertenece al espacio vectorial B, ¿sí? Entonces estoy hablando de un espacio vectorial, por ejemplo, vectores en R3, y si yo digo todos aquellos vectores en R3 que tienen a Z igual a 0, constituyen un subespacio vectorial de R3, ¿sí? Que o casualidad coincide con el espacio vectorial de R2. ¿Me siguen? ¿Cuándo voy a decir que un conjunto o un subconjunto de un espacio vectorial B, al que voy a llamar W, es un espacio vectorial? Bueno, cuando ese subconjunto satisfaga los 10 axiomas. ¿Qué pasa con esto? Como es un subconjunto de un espacio vectorial, hay algunos de esos axiomas que se heredan, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo que demostrar que los vectores de R3 que tienen a la componente Z igual a 0 son un subconjunto o un subespacio vectorial de R3, algunos de los axiomas ya se heredan porque estoy hablando de parte de algo que ya era un espacio vectorial. ¿Cuáles son entonces aquellos axiomas que debo demostrar o lo que conozco como condición necesaria y suficiente para que ese subconjunto no vacío sea un subespacio vectorial en sí mismo? Pues estos 4 que están descritos aquí, que son, según la numeración que ustedes tienen en el apunte, el axioma 1, el axioma 4, el axioma 5 y el axioma 6. El vector 0 debe estar en el subespacio W. Si yo no tengo al vector 0, no tengo, por ejemplo, no se cumple el axioma del elemento neutro para la suma, ¿sí? Si yo no tengo al vector 0 dentro de mi subespacio, bueno, después la suma, por ejemplo, de 2 y de menos 2, que me da como resultado 0, va a incluir un vector que no se encuentra en el subespacio, por lo tanto, no será un espacio vectorial. Además, se debe cumplir la ley de composición interna para la suma, la ley de composición externa para el producto por el escalar, y se debe cumplir la existencia de un elemento inverso para la suma. Si yo compruebo esos 4 axiomas para el caso de un subespacio W perteneciente al espacio vectorial B, entonces puedo decir que ese subespacio W es un espacio vectorial en sí mismo. Tengo para resolver un ejemplo. Vamos a ver entonces, bueno, acá le puse B, podemos poner W. Al conjunto formado por los pares XY tales que Y es igual a MX, es decir, quiero chequear que este espacio vectorial, que es una recta, sea en realidad, puedo chequear dos cosas. Puedo chequear que sea un espacio vectorial, para eso debería chequear que se cumplan los 10 axiomas, ustedes después van a hacer ejercicios de ese tipo, o puedo chequear que esta recta, que es I igual a MX, es un subespacio vectorial del plano R2.
Mi plano R2 es un espacio vectorial y esta recta es un subespacio vectorial de R2, de la misma manera que yo recién les decía que el plano R2 es un subespacio vectorial del espacio R3. ¿Cómo hago entonces para chequear que esta recta es un subespacio de R2? Pues debería chequear los 10 axiomas, pero como algunos se heredan, voy a chequear únicamente los 4 que dijimos. El primero, es decir, el de la ley de composición interna, la suma. ¿Cómo hago para demostrar que esta recta cumple con ese axioma? Voy a definir un vector U y un vector B. Mi vector U va a tener como componentes x1 y 1, b, x2 y 2. Pero, como estoy hablando de una recta, esta y va a ser igual a m por x1, es decir, que u va a ser x1, m por x1, y b, x2, m por x2. Y ahora tengo que definir un vector suma de u más b, porque el primer axioma dice que si u y b son vectores de mi subespacio, la suma de u más b también debe pertenecer a ese subespacio. Entonces, en criollo, yo quiero saber que el resultado de la suma de estos dos vectores también sea un punto de mi recta. ¿Me siguen? ¿Cómo será el vector suma de u más b? Pues x1 más x2, m por x1 más x2. Ahora, este vector suma, que es x1 más x2, m por x1 más x2, ¿se encuentra sobre la recta? Y fíjense, la imagen de x1 será y1, x2, y2, x1 más x2, y 3, que ese y3 va a ser igual a m por x1 más x2. Por lo tanto, u más b pertenece, en este caso, al subespacio W definido por x e y tal que y es igual a m por x. Es decir, que esta recta cumple el primer axioma. El primer axioma lo acabo de demostrar. Tengo que demostrar ahora el axioma número 4, es decir, que exista un elemento neutro de manera tal que la suma del vector u más un elemento neutro me siga dando el vector u. ¿Cómo será el elemento neutro para este espacio vectorial? El vector 0, en este caso, va a ser igual a 0, 0, 0x, y que va a ser igual a m por x, también va a ser 0, ¿está bien? Y u más ese vector 0 va a ser x1 por m x1 más 0, 0, sigue siendo u, por lo tanto, se cumple el axioma número 4. Este vector 0 debe pertenecer a mi subespacio. Fíjense que una recta es un subespacio de R2 solo si pasa por el origen. Y tienen ahí en el apunte del teórico, que después cuando estudien, ustedes deben repasar esos ejemplos que tienen ahí, ejemplos de una recta que no pasa por el origen o cuya ordenada al origen es distinta de 0, y van a ver que no cumple los 10 axiomas. Por empezar, porque yo no puedo tener un inverso aditivo, es decir, si yo defino un vector menos u, tal que u menos u sea igual a 0, ese 0 no pertenece al espacio vectorial, por lo tanto no estuviera cumpliendo el axioma número 1. ¿Me siguen?
Entonces, una recta en R2 va a ser un subespacio vectorial solo si pasa por el origen. ¿Qué otros dos me queda comprobar? Comprobé el 4, comprobé el 1, me queda el 5. Tengo que definir un inverso aditivo, es decir, un vector menos u, que va a ser menos x1 menos m por x1. Y ese vector va a ser tal que cuando yo sume u más menos u, es decir, x1 menos x1, m por x1 menos x1, obtenga como resultado el vector 0, que además también pertenece a el subespacio vectorial. Entonces se cumple el axioma número 5, porque si yo acá tengo x1 y acá tenía y 1, acá voy a tener menos x1 y acá voy a tener menos y 1. Y por último me queda comprobar el axioma número 6. Tengo que comprobar entonces que K por U pertenece al espacio W para K que pertenece a los reales. Por ejemplo, es decir que K por X1 M X1 va a ser igual a K por X1 igual K por M por X1, y también va a pertenecer al espacio W. Tenía X1 y 1, si a esta X1 lo multiplico, por ejemplo, por 2, tengo K por X1, y acá voy a tener K por I1, que va a seguir perteneciendo a mi recta. Como el resultado pertenece también a mi recta, esa recta es entonces un subespacio de R2. ¿Por qué? Porque verifiqué los axiomas 1, 4, 5 y 6. Podría haber verificado los axiomas del 1 al 10, se satisfacen todos, porque es un espacio vectorial, pero como yo ya sé que R2 es un espacio vectorial, pues algunos de ellos se heredan.